¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, y bienvenidos a este resumen del primer día de la agencia libre de la NBA 2025. Hemos tenido bastantes movimientos, hemos tenido traspasos, hemos tenido extensiones y sobre todo aquí en Massive Ball vais a poder encontrar un resumen de todo lo que ha sucedido en esta primera noche, en este primer día de la agencia libre NBA 2025. El objetivo es que acabéis este podcast sabiendo qué jugadores han cambiado de equipo, qué jugadores han extendido su contrato y han renovado con sus diversas franquicias y también todos los rumores y todo lo que está sonando de cara a esta agencia libre de la NBA. Ha habido bastantes movimientos, sí que es cierto que los nombres no eran los más potentes del mundo, pero todavía incluso quedan varios nombres que no se han movido y que hay equipos a los cuales les queda mucha faena por hacer. Así como primer resumen, como primer gran titular, destacaría, pues por ejemplo, que Memphis ha renovado a Jaren Jackson Jr. y a Santi Aldama, que Houston parece que va por el anillo porque ha fichado a Dorian Finney-Smith y a Clint Capela para reforzar sus posiciones, y me parece también que los Orlando Magic han hecho un buen movimiento para apuntalar esas posiciones exteriores. No os preocupéis porque os vamos a contar todos los movimientos, cada movimiento que ha sucedido. Tenemos aquí abierto en Twitter el timeline de Sans Charania, que yo creo que es la mejor forma para tener movimientos verificados de lo que ha sucedido en esta noche en la NBA. Y espero que os guste el contenido. Esta tarde tendréis un podcast debatiendo un poquito más sobre y analizando los movimientos de este primer día en la agencia libre de la NBA. Y vamos a estar así todos los días. Vamos a tener por las mañanas un resumen de todo lo que ha sucedido para que tengáis la información fresquita, directa al pecho, y por la tarde un poquito más de debate analizando lo que ha ocurrido. Estoy también preparando ciertos programas con personas que siguen un poquito más de cerca a cada equipo. Creo que os van a gustar para ir analizando lo que están haciendo cada una de las franquicias en el mercado de traspasos. Como siempre, si os gusta el contenido, agradecemos que dejéis un like, agradecemos que compartáis el podcast, que dejéis un comentario con vuestra opinión y sobre todo, pues oye, si deseáis ir un pasito más allá, podéis haceros miembros de nuestro canal de Patreon, donde tenéis un montón de contenido exclusivo. Y ayer recibimos, como podéis ver aquí en pantalla, la gran noticia, que es algo que íbamos buscando bastante tiempo, y es que Massive Ball se ha colocado en iVoox como el podcast número 1 en la categoría de polideportivo en esta plataforma en iVoox. Es decir, somos el podcast más escuchado en la categoría de polideportivo en iVoox, el podcast más escuchado de baloncesto y de NBA. Ahí podéis ver el top 5 y la verdad que estamos muy contentos. Además, hemos ascendido hasta la posición número 133 global en iVoox de todos los podcasts. Es decir, de todos los podcasts que están alojados en esta categoría, somos el número 133. Es la posición más alta que nunca hemos tenido y estamos muy contentos. Vamos a pelear para poder llegar a ese top 100, que creo que sería una auténtica locura. Y de verdad, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que apoyéis el contenido, muchísimas gracias a toda la gente que nos seguís en todas las redes sociales, porque la verdad que hemos pegado un salto cualitativo este año a nivel de escuchas, a nivel de likes, a nivel de feedback que nos deis vosotros con vuestra opinión, con vuestros comentarios. Simplemente agradeceros a todos, gracias por confiar en nosotros, y simplemente quiero deciros que no os vamos a fallar, que vamos a estar aquí todos los días al pie del cañón, siempre que suceda una noticia, ya sean con partidos, ya sea ahora con fichajes, ya sea con rumores, ya sea después con el Eurobásquet, con las previas del Eurobásquet. Vamos a hablar también ahora en verano de la Liga de Verano. Todo lo que suceda relacionado con la NBA y el mundo del baloncesto lo vais a tener aquí en Massive Ball, que es vuestra casa de la NBA. Así que mil gracias a todos. Y para empezar con el episodio tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. El objetivo de este programa es que os enteréis de todos los movimientos que han ocurrido esta noche. Estoy grabando muy prontito, a las 5:30 de la mañana. De hecho, tengo examen ahora en poco tiempo. De hecho, a las 8, os cuento un poquito de la curiosidad, estoy también metido en unas oposiciones que no he estudiado tampoco, de profesorado de Geografía e Historia. Y a las 8 de la mañana tengo que ir a leer lo que hice en el examen de hace 2 semanas, así que espero no demorarme mucho para que me dé tiempo a ir, leer, espero no tener que esperar mucho, y luego tengo examen a las 2:30 de la carrera que estoy acabando, así que espero que me dé tiempo para todo. También me llevaré ahí
algunos apuntes para mientras espero estar ahí estudiando. Y ya el miércoles acabo, y el miércoles a las 4 de la tarde creo que ya he finalizado. O sea, mañana, que hoy es martes, ya no sé ni en qué día vivo, y ya le voy a poder meter un poquito más de caña a todo lo que es con el canal. Agradecer, como siempre, a Sergio, a Tony y a Edu, que estuvieron ayer en directo. Creo que estuvieron hasta las 2 y pico de la mañana, reaccionando a todo lo que ocurría en el primer día, en la primera noche de la agencia libre de la NBA. Y siempre que podamos vamos a estar en directo y vamos a tratar de estar reaccionando a la noticia. Así que a partir del miércoles les podré echar una mano y podré colaborar un poquito más con Sergio, con John Ball, con Iker, con Edu, con Tony, con toda la gente que participa en el canal. Pero estos días he estado un poquito solo con contenido de mantenimiento, así que nada, ahora viene lo mejor. ¿Cómo voy a proceder? Pues he puesto el timeline en Twitter de Sans Charani y así no se me va a pasar nada, por lo menos de los movimientos oficiales. Si se me pasa algo, lo debatiremos esta tarde. Creo que no se me va a pasar nada, pero bueno, pues acaso ya os lo adelanto. Y empezamos con Jaren Jackson Jr., que Jaren Jackson Jr. ha renovado su contrato con los Memphis Grizzlies, 240 millones por 5 años, era algo esperable después de que habían dejado salir a Desmond Bane. Se convierte junto a Ja Morant en la pieza angular del proyecto de los Memphis Grizzlies. Es un jugador que ha sido mejor defensor del año en su momento. Yo creo que es algo lógico. Habrá gente que diga que está sobrepagado, que ese contrato debe estar destinado a un jugador que sea una primera espada, que te lidere al equipo a ser contender. Pero bueno, ya sabéis también cómo funcionan, por ejemplo, este tipo de contratos en mercados pequeños. Así que por lo menos se lo aseguran a Jaren Jackson Jr. para los próximos 5 años y tienen un proyecto que parece que va a ser estable. Avanzamos y otra renovación de los Memphis Grizzlies y es Santi Aldama, que ha firmado un contrato de 52,5 millones por 3 años con los Memphis Grizzlies. Las últimas noticias parecía como que no iban a tener espacio salarial para darle algo más de la mid-level exception a Santi Aldama, que es lo que ha percibido, que son unos 18 millones al año. Me alegro mucho por Santi Aldama porque este es su primer gran contrato, demuestra que tiene sitio en la NBA, es un jugador que a mí me gusta mucho, 2'11", puede tirar de 3, puede jugar al 3, al 4, al 5 en determinadas ocasiones y en determinados contextos, es un jugador muy inteligente, puede hacer un poquito todo en la cancha, es el tipo de jugador que te viene muy bien siempre a tu equipo y con un contrato que no está mal y que en caso de que las cosas no le vayan muy bien en Memphis, pues va a ser bastante traspasable para ir a otro equipo que quiera hacerse con sus servicios. Él asegura su primer gran contrato, 52,5 millones en los próximos 3 años. Si juega bien sus cartas, puede ser superior el siguiente que firme la próxima vez que esté disponible. Creo que además no tiene el último año ni player option ni team option, así que se asegura el montante total de la pasta que puede cubrir. Así que nos alegramos mucho por Santi Aldama. Vamos con una noticia que a mí me sorprendió, aunque se había estado hablando toda la tarde, y es que Houston Rockets ha firmado a Dorian Finney-Smith, que había rechazado su player option, como agente libre, 4 años, 53 millones de dólares. Se había rumoreado por la tarde que los Houston Rockets podían estar interesados en Dorian Finney-Smith, pero a mí no deja de sorprenderme. Me parece que junto con la contratación de Clint Capela, que luego hablaremos de ella, los Houston Rockets están haciendo un trabajo excepcional y sobre todo Rafael Stone ha hecho un gran trabajo en la configuración de la plantilla y que indica que quieren ir a por el anillo con todo esta temporada. Habían perdido a Dillon Brooks y ahora pues consiguen un jugador de un perfil parecido. No es lo mismo, evidentemente. Creo que Dillon Brooks puede generarse mejor su tiro, también es más bajito. Creo que Dorian Finney-Smith es un jugador más de catch and shoot, también más alto. Pero me parece que está bastante bien. Y a esto se le une a gente como Tari Eason, como Jason Tate, como Kevin Durant para reforzar esa posición de alero de 3-4 y creo que les va a venir bastante bien. Me sorprende que no se haya quedado en los Lakers porque creo que se rumoreaba que era bastante buen amigo de Luka Doncic, pero pues él ha optado por ir a este proyecto que lo considera que le ha dado dinero y que considera que puede hacer un mejor trabajo. Y me parece que tiene una plantilla muy profunda los Houston Rockets, así que bien por ellos. Continuamos con Paul Reed. Paul Reed ha renovado con los Detroit Pistons un contrato de 2 años por 11 millones de dólares para ser un pivot, un jugador interior de rotación para la franquicia de Michigan. Así que, bueno, pues ahí se queda Paul Reed, que me parece una buena renovación para los Detroit Pistons. Continuamos y ahora los Memphis Grizzlies han renovado el contrato de su guard Cam Spencer, 2 años, 4,5 millones, la han convertido en garantizado al 100%.
Así que ahí tenéis otra noticia de los Memphis Grizzlies. Esta noticia me sorprendió bastante y es que Jake LaRavia, que ya sabéis que había fichado por los Sacramento Kings en febrero del año pasado, perdón, en febrero de este año, pues ha firmado ahora un contrato de 12 millones con Los Ángeles Lakers. Imagino que Los Ángeles Lakers querrán tener este perfil de buen defensor, buen tirador, generador, para poner al lado de Luka Doncic, y han decidido darle 12 millones en 2 años a Jake LaRavia. Espero más cosas de Los Ángeles Lakers. Espero sobre todo de momento también el tema del pivot. Pero bueno, pues ir completando tu rotación con un jugador que me parece que en los Memphis Grizzlies previamente la había hecho muy bien, me parece que es una buena opción. Le quedan muchas cosas por hacer a los Memphis Grizzlies, pero veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Dice aquí Sans que se ha garantizado 100% este contrato. Vamos ahora con otro contrato y es que Trey Jones ha firmado un contrato de 3 años y 42 millones con los Chicago Bulls. Perdón, 42 no, 3 años y 24 millones con los Chicago Bulls. Ya le gustaría 24 millones. Así que, pues bueno, Trey Jones a los Chicago Bulls por 24 millones en 3 años. Vamos con otra noticia que se había rumoreado mucho en los últimos días y es que los Dallas Mavericks han firmado a D'Angelo Russell. Le han firmado un contrato que me parece que está bastante bien, 2 años y 13 millones de dólares. ¿Con esto que consiguen? Pues tener un jugador en la posición de guard suplente para Kyrie Irving y que va a ser titular hasta que el bueno de Kyrie Irving se recupere de su lesión en Aquiles. Parece que Irving puede volver en febrero, entre enero, febrero y marzo de 2026. Me parece que puede desempeñar muy bien esas funciones. Ya sabemos todos lo que es D'Angelo Russell. Es un jugador que puede tirar por momentos muy bien de tiro de 3, puede generar su propio tiro, puede anotar bastante bien, ha sido regular a lo largo de su carrera, pero creo que para asumir ese rol de suplente cuando esté bien Kyrie Irving y para asumir ese rol de titular ahora cuando no esté, creo que no puedes conseguir nada que sea mucho mejor. Un jugador que pueda asumir su rol de suplente cuando vuelva Kyrie Irving y que ahora mismo te pueda sostener al equipo en su ausencia. Me parece que está bien, son 13 millones en 2 años, me parece que es un buen contrato y pues tiene otra oportunidad el bueno de D'Angelo Russell de estar en un buen equipo, en un contender y tratar de ver pues, si puede optar por llegar al anillo, por hacer cosas importantes en playoff. Vamos con uno de los primeros traspasos de la noche y aquí es que esto yo, sinceramente, no lo tenía para nada esperado. Los Denver Nuggets y los Brooklyn Nets han hecho un intercambio. Los Denver Nuggets intercambian a Michael Porter Jr. y una selección de primera ronda sin protecciones de 2032 a los Brooklyn Nets por Cam Johnson. Es decir, han tenido que soltar una selección de primera ronda a los Denver Nuggets sin protegida de 2032 y a saber cómo están los Denver Nuggets en 2032 a cambio de Cam Johnson. Cam Johnson me parece que es un buen jugador, pero Cam Johnson, si no recuerdo mal, es mayor que Michael Porter Jr. A mí, sinceramente, no me acaba de convencer mucho este traspaso, lo digo de verdad. Michael Porter Jr., mira, tiene 27 años, pensaba yo que era más joven. Y Cam Johnson, lo voy a mirar ahora, Cam Johnson, estoy reaccionando aquí, un poco con todos. Lo he mirado todo antes de empezar. Pues, mira, de estos años mayor, vale. Pensaba yo que era más joven Michael Porter Jr. De todas formas, me parece que es un muy buen negocio. Me parece que es un muy buen negocio para los Brooklyn Nets. Y no acabo de entender que un equipo como Denver, para conseguir un perfil similar de un jugador que incluso se podría argumentar que es mejor Michael Porter Jr. que Cam Johnson, tengas que deshacerte de una primera ronda sin protección. No me gusta, lo tengo que decir. No me gusta porque Cam Johnson sea un mal jugador, no, sino porque te estás quitando para un perfil similar y traer un jugador parecido. Sí que es cierto que puede defender un poquito más Cam Johnson, pero te estás quitando una primera ronda sin proteger de 2032. No me acabo de convencer. No he escuchado todo lo que dijo Edu Pérez ayer en el directo, pero no sé si estará contento o no estará contento. Pero ha hecho más movimientos los Denver Nuggets que parece que también van a por el anillo para tratar de competir con todo esta temporada. Continuamos. Y es que ha habido bastantes movimientos. Y es que Ty Jerome, que ya sabéis que era jugador de los Cleveland Cavaliers y que había hecho una muy buena temporada, ha acordado un fichaje por los Memphis Grizzlies.
3 años y 28 millones de dólares. Era agente libre sin restricciones, con una opción de jugador para el tercer año. Me parece que es un buen contrato, 28 millones por 3 años por un jugador que puede ser ese microondas, ese base saliendo desde el banquillo. Me parece que está bastante bien. Ya sabemos claros cuáles son sus virtudes y sus defectos. Y me parece que los Memphis Grizzlies lo han conseguido por un precio bastante adecuado. 28 millones en 3 años, el último año siendo opción de jugador. Me parece que es un contrato bastante accesible para un jugador que te puede promediar saliendo desde el banquillo 12-14 puntos y que puede tener días de reventar del partido. Es un contrato que luego puede ser traspasable si quieres moverlo. Buen trabajo de los Memphis Grizzlies, que me parece que se han movido bastante bien en esta agencia libre. Sonaba para Sacramento, sonaba para Orlando en su momento. Orlando luego veremos que también se ha movido en esta agencia libre, pero me parece que han hecho un buen trabajo y sobre todo que han conseguido a este jugador por el precio adecuado. Si igual le hubiesen dado, imaginaros, 40 millones, pues ya me hubiese parecido un poquito más caro y tendría un poquito más de dudas, pero 3 años, 28 millones y que el último sea player option, me parece que está bastante bien, está bastante bien. Continuamos y es que Kevin Porter Jr. ha extendido su contrato con los Milwaukee Bucks por 2 años y 11 millones de dólares. Tiene una player option en la temporada 26-27, así que se queda. Ya sabéis todos que Kevin Porter Jr. ha sido un jugador bastante díscolo. Aquí nos dicen que los 30 partidos que ha jugado con los Milwaukee Bucks, Sancharane nos dice que ha anotado 11,7 puntos, 3,7 asistencias, con un 41% en tiros de 3. Pues bueno, añaden otro jugador de rotación para su franquicia. Aquí volvemos con la vuelta, valga la redundancia, del hijo pródigo, y es que Bruce Brown ha firmado un contrato de 1 año con los Denver Nuggets, según informan las fuentes a ESPN. Ahora a ver si puede poner aquí, a ver si ha puesto Sancharene aquí la cantidad. No la ha puesto. No ha puesto la cantidad, a ver si luego me entero de cuánto es lo que ha firmado Bruce Brown por los Denver Nuggets. Me parece un buen movimiento, creo que con estos dos movimientos que ha hecho los Denver Nuggets, lo que consiguen es decirle a Nikola Jokic, oye, vamos a tratar de volver a hacer las cosas bien, vamos a tratar de volver a ser un equipo competitivo de cara a los próximos años. Bruce Brown me parece que es un jugador que puede encajar bien con Nikola Jokic, puede defender, puede tirar, puede rebotear bastante bien, y eso uniéndolo a Cam Johnson pues te da una rotación o por lo menos un equilibrio más potente en defensa, consiguen más defensa, puedes hacer quintetos incluso con Bruce Brown, con Christian Brown también, que me estaba liando con los dos, con Nikola Jokic, con Cam Johnson. Creo que está bastante bien y que tienes más alternativas de lo que tenías la temporada pasada, sobre todo en defensa. Tengo que ver exactamente cuánto es lo que va a cobrar, pero bueno, si es un año, imagino que irán con todos los Denver Nuggets para tratar de dar una oportunidad a Nikola Jokic de volver a ganar un anillo en la NBA. Vamos con otra sorpresa y es que el ex pivot de los Ángeles Lakers, no, de los Golden State Warriors, Kevon Looney, ha llegado a un acuerdo por 2 años y 16 millones de dólares con los New Orleans Pelicans, según informaron las fuentes a ESPN. Sí que es cierto que no tenían mucho jugador en la posición de pivot, estaba Yves Missi y estaba este jugador que habían drafteado, que mucha gente había criticado, que ahora no recuerdo el nombre, y pues consiguen a un jugador veterano para tener esa posición. A mí me gusta bastante Kevon Looney en su papel de pivot secundario, creo que puede aportar bastante, es un buen reboteador, es un jugador que te puede generar con asistencias, es un jugador que sabe de qué va la NBA, sabe de lo que va el oficio de la NBA, no es un jugador tan mayor, aunque parece que tiene una cara de viejuno, no es un jugador tan mayor, está mirando por aquí, es que tiene 29 años todavía y creo que les puede dar un peso competitivo a los Pelicans. Otra cosa es ver lo que van a hacer los Pelicans y ver cómo pueden competir, porque tienen un batiburrillo de jugadores que no acabo de entender muy bien. Y la curiosidad es que se vuelven a reunir después del anillo que consiguieron en 2022, esta vez en Nueva Orleans, Kevon Looney y Jordan Poole. Así que veremos cómo funciona esa sociedad. Vale, estamos aquí continuando con las noticias. Vale, esta noticia, y esta ya os la había avisado que podía ser algo que sucediese. Y es que Luke Cornett, el pívot de los Boston Celtics, ha firmado un contrato de 4 años y 41 millones de dólares con los San Antonio Spurs, según informaron las fuentes a ESPN.
Ya os dije que Luke Cornet no había ganado mucha pasta en su carrera, ha hecho un muy buen año para su nivel y ha firmado un contrato de 4 años y 41 millones con los San Antonio Spurs. De esta forma, los Spurs refuerzan la posición de pivot. A mí, sinceramente, me parece un poco sobrepagado. Me parece que es un buen jugador, pero 41 millones en 4 años me parece mucha pasta. Es que ha firmado más que Ty Jerome. Ha firmado más que Ty Jerome, Luke Cornet. Me parece que han sobrepagado y es que no sé si decir que me parece que es mejor jugador que me parece que es mejor que Oluni, que Luke Cornet. Pero bueno, bien por Luke Cornet, que se ha asegurado un contrato después de estar bastante tiempo en diversos equipos picando piedra. A mí no me acaba de convencer mucho, ¿eh? Por este dinero. Por este dinero. Me parece que es un pido que puede aportar, pero está firmando 10, 11 millones al año. 10, 11 millones al año. Veremos cómo acaba. Pero bueno, pues de esta forma consiguen tener a un pívot al lado de Víctor Wembanyama, bastante grande también, y a ver qué tal funciona. A mí me parece que es un poco caro, pero bueno, los San Antonio Spurs sabrán lo que hacen. Esto me ha sorprendido bastante, y es que Clint Capela ha firmado un contrato de 3 años y 21,5 millones de dólares con los Houston Rockets. Mira, esto me hubiera gustado más para los San Antonio Spurs. Según informaron las fuentes a ESPN, es una importante incorporación en la zona de ataque y el regreso de Capela a Houston. Regresa después de la etapa que tuvo con James Harden, cuando llegaron a esas finales de conferencia, que perdieron contra los Golden State Warriors a 7 partidos, en aquel mítico partido que fallaron un montón de triples. Y ahora mismo es que tienen todas las posiciones muy bien cubiertas, porque en la posición de pívot tienen a Steven Adams, Alperen Sengun y Clint Capela. También puede jugar ahí Jabari Smith, que ha sido renovado. En la posición de 4 tienen a Kevin Durant, puede jugar también ahí Dorian Finney-Smith. Tienen un equipo súper completo los Houston Rockets y me parece, bajo mi punto de vista, que es el gran ganador de la agencia libre y del mercado de traspasos por lo que llevamos en estos momentos en la NBA. Han reforzado su posición de pívot con la renovación de Steven Adams, con la adquisición de Clint Capela, han reforzado su posición de alero y de 4 con Kevin Durant, con Dorian Finney-Smith y han renovado y van a renovar a jugadores clave como Fred VanVleet, como Aaron Holiday, como Jeff Green y como Jason Tate. Me parece que Rafael Stone de momento es el general manager que mejor se ha movido en la NBA y que, oye, ha hecho el trabajo pronto y le ha dado al equipo justo lo que necesita, que es un anotador para poder cerrarte los partidos y mayor profundidad cuando pues parecía que se había perdido un poquito con la salida de Dillon Brooks y de Jalen Green. Así que bien por los Houston Rockets, traer a un jugador que ya conoce la franquicia, traer a un jugador que ya conoce la ciudad, un buen contrato, 21,5 millones por 3 años, creo que puede ser el tercer pivot, así que me parece que está bastante bien, puedes tener una rotación amplia para temporada regular. Me parece que está muy bien, de verdad. Me encanta lo que han hecho los Houston Rockets. Me encanta lo que han hecho los Houston Rockets. Vamos con más información y es que Caris LeVert ha firmado un contrato de 2 años y 29 millones con los Detroit Pistons. Recordar que parece que esa cantidad de dinero, incluso algo mayor, iba a ir destinada a que los Detroit Pistons renovasen a Malik Beasley. Pero Malik Beasley está siendo investigado por un tema de apuestas. Ahí lo dejamos. Tenéis el podcast que hicieron Iker y Sergio hablando sobre el tema. 29 millones y 2 años por un jugador que es un veterano de la liga que sabe de qué va esto, puede hacer un poquito de todo, es un guard grande que mide 2 metros, me parece que está bastante bien, puede tirar, puede pasar, puede botar, puede generar, a ver cómo se adapta a la cultura de los Pistons que están intentando ser un equipo duro, un equipo competitivo en los últimos años, me gusta bastante, creo que puede hacer un buen trabajo, así que bien por los Detroit Pistons, 29 millones 2 años, un contrato corto para tratar de seguir evolucionando y seguir ganando partidos, me gusta. Esta noticia me ha sorprendido bastante y es que Brook López ha acordado un contrato de 2 años y 18 millones con Los Ángeles Clippers, según informaron las fuentes a ESPN. Ya sabéis que era jugador de los Milwaukee Bucks, que había sido pieza clave cuando consiguieron el anillo en 2021. Era un jugador que estaba muy asentado en la franquicia y aquí viene a ser un poquito el suplente de Ivica Zubac en Los Ángeles Clippers. Es un jugador que puede tirar de 3, que puede defender bastante bien en la zona, un jugador muy veterano, ya no le pidas hacer tantos cambios con jugadores pequeños y sobre todo esas situaciones de switch, esas situaciones de medir el espacio cuando está defendiendo un pick and roll, un pick and pop con el jugador pequeño, con el jugador grande le cuesta un poquito más, es normal, es muy veterano, pero creo que es una buena adquisición para tener más rotación. Creo que siguen teniendo también por ahí a Drew Evans, así que apuntar en su posición de pivot, además
en determinadas ocasiones, en minutos finales de partido, a Tyronn Lue le gusta mucho jugar con un alero en la posición de 5 para practicar ese small ball. Me parece que añaden rotación. Son 18 millones 2 años. Bueno, está bien. No es un movimiento que te enamore, pero es un movimiento que te da más empaque en el equipo. Luka Garza, como agente libre, ha firmado un contrato de 2 años y 5,5 millones con los Boston Celtics. Imagino que vendrá a cubrir la posición que ha dejado Luke Cornet. Se ha movido rápido. Bueno, pues un jugador que no ha tenido muchos minutos, no ha tenido muchos minutos en la NBA, que había sido un auténtico ídolo en la NCAA. Yo creo que su futuro está en Europa, pero ahora mismo tiene una oportunidad, sobre todo este año, de brillar o de por lo menos hacerse notar en Boston Celtics, porque ahora mismo no hay muchos jugadores en la posición de pivot. Sobre todo va a ser un año complicado, que no vas a ganar tantos partidos. Tienes su opción de hacerse un hueco en la NBA. Ojalá que le vaya bastante bien. Vamos ahora con uno de los agentes libres que más había sonado, y es Nickeil Alexander-Walker. Ya sabéis que estaba en los Minnesota Timberwolves, que no tenían pasta para pagarle, porque ya habían renovado los Timberwolves a Naz Reid y a Julius Randle, y ahora mismo ha acordado un contrato de 4 años y 62 millones de dólares con los Atlanta Hawks. Tiene una opción de jugador y una cláusula de intercambio, según lo que nos informaron las fuentes a ESPN. Esto lo tendré que ver bastante. 62 millones y una opción de jugador en el último año. 62 millones por Nickeil Alexander-Walker. Creo que es algo que el mercado nos estaba diciendo que podía pillar. Al final no dejan de ser que unos 20 millones de dólares al año, más o menos, 20 millones de dólares. No, 20 no, me estoy equivocando. 15, perdonadme. Bueno, más o menos la mid-level, 15, 16 millones de dólares al año. Me parece que igual es algo un poquito menor de lo que él esperaba. Es un jugador que estaba recibiendo bastantes ofertas, así que, bueno, me parece que lo han conseguido por un precio justo. A mí no es un jugador que me enamore especialmente. ¿Puede defender? Sí. ¿Puede tirar de 3? Sí. ¿Puede votar? ¿Puede dirigir? Sí. ¿Lo puede hacer cada una de esas cosas especialmente bien? No. Es un jugador complemento en un buen equipo. Bueno, por 15 millones te vale un jugador de este estilo. Bueno, pues es que al final es el mercado. Si lo hubieras conseguido por 10, sería mucho mejor. Pero es que si había bastantes equipos preguntando por él, pues el mercado al final sitúa el precio que están dispuestos a pagar las franquicias por este jugador. Me parece que es una buena incorporación de los Atlanta Hawks, que están apuntando su plantilla. Recordad que también ficharon a Porzingis, que tienen a Okongwu, a Richardson, a Trae Young, evidentemente, Jalen Johnson, y que ahora mismo el está vacante con pues la lesión de Tyrese Haliburton, la lesión de Damian Lillard del año pasado, la lesión también de Jason Tatum. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero parece que hay bastantes equipos que están empujando para ir adelante y para tratar de ser buenos en la conferencia este. Mira, nos dice también Sans Charania que Atlanta está enviando una segunda ronda a Cleveland, una segunda ronda de Cleveland y Cash Considerations a Minnesota para adquirir a Nickeil Alexander-Walker vía single trade, o sea que no lo pierden gratis, los Timberwolves. Consiguen una segunda ronda que era de Cleveland de 2027 y un poquito de dinero. Me encanta esta incorporación y aquí os lo voy a decir, y es que los Orlando Magic han conseguido un contrato de 7 millones por un año con Tyus Jones. Me parece el jugador perfecto y me parece justo lo que necesitaban los Orlando Magic. Un base director, un base que es de los mejores de la NBA en el ratio asistencias-pérdidas. Francesc, sé que me estás escuchando. Estoy muy contento con la agencia libre que habéis hecho. Habéis conseguido el talento diferencial con Desmond Bane, habéis fichado a Tyus Jones y creo que también habéis fichado, que luego lo veremos, a Luke Kennard. Habéis apuntalado muy bien vuestras posiciones de jugadores exteriores y Tyus Jones es un base en mayúsculas. Es un base, lo que os imagináis con la palabra base, un tipo director que no pierde muchas bolas, que da asistencias, que tiene un buen porcentaje de tiro de 3. Me gusta mucho la agencia libre y el mercado que han hecho los Orlando Magic, y han conseguido a un jugador que no tienes la obligación de ponerlo como titular, pero que va a jugar mucho y que va a ser muy importante en esta franquicia. Va a ser el suplente y el complemento perfecto para Jalen Sachs. Me gusta mucho el mercado que están haciendo los Orlando Magic. 7 millones un año. Si no te funciona, dices adiós. Si te funciona, lo puedes extender. Me gusta mucho, de verdad. Creo que están haciendo un muy buen trabajo. Continuamos, y esta es una noticia de un jugador de la Euroliga, y es que Nigel Case Davis, que ha sido el campeón de la Euroliga este año con el Fenerbahce y el MVP de la Final Four, también campeón de la Copa de Turquía y MVP, ha firmado un contrato garantizado con los Phoenix Suns, según informan
las fuentes a ESPN a Sanz Charania. Pues bueno, imagino que vendrá aquí para ser un jugador de rotación y es lo que estaba buscando. Nigel Hayes-Davis, jugador del Fenerbahce, firma con los Phoenix Suns. Continuamos con la información y es que lo que os decía aquí... no, perdón, mira. Me estaba equivocando. Luke Kennard, perdonadme por lo que os he dicho antes. Luke Kennard no ha ido a Orlando. Luke Kennard ha ido a Atlanta. Según informa Kisan Charania, el agente libre Luke Kennard, francotirador, le titula, ha firmado un contrato de 1 año y 11 millones de dólares con los Atlanta Hawks, según informaron las fuentes a ESPN. Kennard ha sido uno de los mejores triplistas de la NBA y Atlanta negoció un nuevo contrato con su agencia de representación. Pues bueno, mejor para Atlanta, que han conseguido reforzarse más en esa posición de guard. Es un jugador que también puede ejercer de base en determinados momentos del partido, puede anotar su propio tiro, jugador de complemento, jugador de rotación, 1 año 11 millones, lo que os comentaba. Muchos equipos en la conferencia viendo que el título está vacante, están tratando de empujar de una forma muy fuerte, muy potente para ser mejores la temporada que viene. Repito, que antes me he equivocado, perdonadme, pero es que estaba con 1000 traspasos. Luke Kennard firma con los Atlanta Hawks 1 año y 11 millones de dólares. Al final tengo tantas cosas en la cabeza, chicos, que no me había dado cuenta. Bueno, y eso, recordad que van Luke Kennard y Nickeil Alexander-Walker a Atlanta Hawks, así que refuerzan bastante bien la posición de guard. Continuamos y es que Mason Plumlee ha firmado un contrato de 1 año y 3,6 millones con los Charlotte Hornets y bueno, pues para estar en el equipo tampoco hay que decir mucho más, la verdad, tampoco hay que decir mucho más. Continuamos. Taurean Prince ha firmado un contrato de 2 años y 7,1 millones de dólares para regresar, para extender su contrato con los Milwaukee Bucks. Continúa Taurean Prince en los Milwaukee Bucks. Continuamos y es que decían por aquí, nos decía, no es claro, Jordan Clarkson se espera que firme con los New York Knicks. Me gusta. En el mercado de waivers, en el mercado de cortados. Bueno, de momento no es oficial, así que lo dejamos por aquí. El agente libre Trendon Watford ha agregado un contrato de 2 años, 5,3 millones con los Philadelphia 76ers. Nos de por aquí Sanz Charania. Continuamos. Gary Trent Jr. ha firmado un contrato de 2 años y 7,5 millones de dólares para regresar a los Milwaukee Bucks con una player option. Me parece un buen contrato. Me parece un buen contrato por parte de los Milwaukee Bucks. 7,5 millones de dólares por un jugador que ya vimos lo que puede hacer en playoff el año pasado, que es batir el récord de triples en un partido de playoff de la historia de la franquicia. Perdonad. Me parece que es un muy buen contrato, me parece que está bastante bien, lo consigues baratito, así que yo creo que tienen que estar contentos los Milwaukee Bucks. Y con esto, salvo que haya salido algo más, que lo voy a comprar por aquí, creo que está todo dicho de todo lo que ha salido, en la primera noche de la NBA. No, con esto está todo dicho. Hemos hecho un pequeño repaso de todo lo que ha sucedido en esta primera noche o en este primer día, como lo queréis ver, depende de donde nos escuchéis, de Agencia Libre en la NBA. Esta tarde tendréis debate analizando un poquito todo lo que ha sucedido. Mañana por la mañana volveréis a tener un resumen como este con todos los movimientos. Quiero que estéis informados de todo, quiero que por lo menos conozcáis todos los nombres. Por eso esa duplicidad de podcast que vamos a hacer primero con información y luego con opinión. Cuando avance un poquito la Agencia Libre, hablaremos de los ganadores y perdedores de la Agencia Libre. Pero quedan todavía bastantes agentes libres. Creo que me habían pasado por aquí el tuit de los agentes libres que quedan disponibles porque todavía hay bastante tela que cortar. Mirad, Mo Wagner, Horford, Brogdon, Westbrook, Chris Paul, Amir Coffey, Yabusel, Boucher, Hardaway Jr., Achiuwa, Josh Giddey, que es restringido, Kuminga, que es restringido, Grimes, que es restringido, Cam Thomas, que es restringido, Bones Highland, que es restringido, Isaiah Jackson. Veremos qué pasa con el futuro de LeBron James. Que ya sabéis que ejecutó su player option, pero no está claro que vaya a continuar en Los Ángeles Lakers. Veremos qué pasa con el futuro de Giannis Antetokounmpo. Veremos lo que sucede. Se está hablando también que había diferentes equipos que no se habían movido mucho en el mercado, como por ejemplo los New York Knicks, porque igual estaban esperando para hacer un gran traspaso por Giannis Antetokounmpo, por lo menos una gran sorpresa. Veremos qué pasa con DeAndre Ayton, veremos qué pasa con esa posición de pivot de Los Ángeles Lakers. Ya les han quitado a varios jugadores, veremos qué sucede. Y sobre todo veremos qué sucede con determinados jugadores que parece que pueden salir del equipo. Yo me sigo acordando de Lauri Markkanen, por ejemplo. A ver qué pasa con Lauri Markkanen.
Gracias a todos por estar por aquí. Espero que os haya gustado el podcast. Compartirlo, darle like, suscribiros, 5 estrellitas en Spotify y en Apple Podcast, en like en iVoox, like en YouTube, seguirnos en Twitter, que ahí pondremos. Tenemos en Twitter una tablita con toda la información de todos los movimientos que nos va haciendo todos los días Tony. Gracias a todos por escuchar Massive Ball. Gracias a todos por hacernos número 1. De corazón, mil gracias a todos. Somos los número 1 en iVoox en podcast de polideportivo, de NBA y de baloncesto. Mil gracias a todos. Vosotros también sois oyentes número 1. Así que nada, mil gracias, saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao, cuidaros.